Muy buenas. Vamos a comenzar ya, por tanto, este webinar dedicado un poco, focalizado a el aspecto como tema principal, va a ser la posibilidad o cómo desarrollar proyectos o productos en modo global. Para ello vamos a presentar un par de perfiles compuestos por herramientas que vienen en la plataforma 3D Experience y van a ser los roles de 3D Product Architect, conocido con las siglas PAU, y el rol Product Release Engineer, conocido como Shen. Bueno, pues vamos a hacer una breve introducción para que un poco aquellos que no nos conozcáis sepáis quiénes somos, y vamos a hacer la propuesta en sí de cómo abordamos hoy día el desarrollo de proyectos con una colaboración de modo global. Una vez que estamos dentro de este concepto de colaboración global, pasaremos ya a presentar capacidades del 3D Product Architect y, en un cuarto lugar, pasaremos a presentar las capacidades un poquito del Product Release Engineer. Bueno, pues ¿sobre quiénes somos? Pues aquellos que no nos conozcan, Origen es una compañía que lleva aportando soluciones a la industria desde el año 2005, por tanto estamos cumpliendo nuestro 20 aniversario. Somos una empresa que siempre hemos estado focalizados en el cliente, procurando de centrar el valor en las personas y de tener una atención personalizada. Abordamos proyectos completos desde consultoría previa a soporte y además tenemos también acuerdos con universidades y centros de formación, puesto que pensamos que los profesionales del futuro también necesitan conocer las herramientas que se encontrarán en el mundo real. Ya desde el punto de vista personal, bueno, pues mi nombre es Álvaro Luna, soy el responsable de área técnica, llevo desde 2005 en la compañía y bueno, ahí tenéis mi LinkedIn. Y también un correo electrónico de soporte para cualquier duda, para cualquier cuestión que os pueda surgir. Bueno, pues sin más vamos a comenzar con el contenido del webinar propiamente dicho. Voy a minimizar la cámara para que podáis optimizar tamaño de pantalla. Así que vamos a comenzar con el contenido. Centrémonos, por tanto, en lo que hemos llamado aquí un modo de trabajo global. Bueno, cada día, el poder afrontar proyectos es una tarea global y cada vez más. Eso implica que diferentes actores del proyecto se pueden encontrar en diferentes ubicaciones, desde diferentes continentes o países donde haya diferentes usos horarios, desde diferentes oficinas, o unos trabajando desde casa y otros trabajando desde alguna sede. Eso, a su vez, genera el que todos deberían poder interaccionar unos contra otros, o unos con otros, de modo cruzado. Pues toda esa gestión, toda esa posibilidad en la cual tengamos múltiples actores interactuando en el mismo proyecto, sin importar desde qué dispositivo ni incluso con qué herramientas, es lo que vamos a gestionar con la herramienta 3D Experience. Y en concreto vamos a ver hoy cómo gestionamos esa forma de trabajar con dos roles, con dos aplicaciones. 3D Product Architect y Product Release Engineer. Bien, ¿por qué 3D Product Architect? Podríamos enfrentarnos a los siguientes problemas en un caso de proyecto global. Falta de claridad en fases tempranas. Hay muchos actores que no saben qué estructura o cómo deben de enfocar el proyecto. Gestión caótica de variantes. No está claro las variantes que se añaden, quién las añade, cómo, etcétera, etcétera. Difícil colaboración cuando hay entornos, especialmente además cuando son multicad. Y validación escasa en una fase de nivel temprana por parte de todos los actores.
Ante eso, ¿qué propone 3D Product Architect? Bueno, pues analicemos esos 4 problemas. Ante la falta de claridad en fases tempranas, tendríamos, por tanto, el reto de definir productos complejos sin los modelos CAD en detalle. Para ello, podremos tener una creación de arquitectura de productos lógica, con toda la estructura, sus conjuntos, aquellas variantes que tenga que afrontar. Por tanto, ¿qué nos supone? Nos supone el beneficio de reducción de errores tempranos y que todos los actores del proyecto estén alineados de un modo global desde el principio. Siguiente de los problemas que tendremos que afrontar: una gestión de variantes caótica. Bien, tendremos por tanto que poder disponer de herramientas que nos lleven a controlar múltiples configuraciones sin duplicar el esfuerzo. Para ello nos tendremos que valer de la capacidad de tener una gestión centralizada de opciones y de configuraciones. Obtendremos, por tanto, como beneficio una agilidad en lanzamientos y una clara reducción de costes. Respecto a la difícil colaboración en entornos multicad, nuestro reto sería integrar todas esas herramientas de diferentes equipos y diferentes ubicaciones. Para ello nos valdremos de una estructura única multicad accesible y accesible desde la nube. El beneficio es claro, es la eliminación de áreas estancas, de silos de información y una mejor colaboración entre todos los actores del proyecto. El cuarto de los problemas que deberemos de resolver será la escasa validación temprana por parte de los actores del proyecto. De este modo, tendríamos que disponer de una herramienta que nos permitan involucrar a otras áreas, a marketing, a compras, a clientes, antes incluso de la generación de la estructura CAD. Con la capacidad de una visualización 3D accesible para todos, lo que es 3D Compose, podremos hacer que esto sea accesible. Por tanto, el beneficio claro es una validación temprana y reducción de cambios tardíos. Presentamos, por tanto, el 3D Product Architect. Bien, comencemos con el 3D Product Architect. Vemos las apps que componen este rol. Sobre todo utilizaremos 3D Compose y Product Structure Editor. En el 3D Compose lo que tendremos es un previsualizador. Aquí incluso hemos montado ya un dashboard con las aplicaciones para una vez que yo pueda buscar por el nombre del 3D, en este caso que quiero abrir. Una vez que lo identifico, pues en el 3D Compose vemos que tengo visualmente cargado ya el modelo, independientemente de con qué CAD entre hecho. De este modo, al no depender del CAD con el que esté hecho, puedo confluir elementos de diferentes CAD, pero toda la información está centralizada en la nube. De igual modo, ves que podemos acceder a las relaciones que componen el diseño e ir abriendo esa estructura de árbol, incluso pudiendo agregar elementos vacíos. De este modo tenemos toda la estructura de nuestro diseño, siempre para ser observada por cualquier actor del proyecto. Bueno, en este dashboard vemos que añadimos la visualización con el 3D Compose y el 3D Product Structure Editor. Ahí tenemos toda la estructura de árbol también dispuesta con una estructura de elementos que cuelgan de elementos, con una jerarquía de elementos y una serie de columnas con toda la información posible. Donde tenemos codificación, donde tenemos estado, donde tenemos quién lo creó, donde tenemos una descripción, si está o no está accesible, el tipo de archivo que es, el estado de madurez. Fijaros el icono de SolidWorks, pero al final hay un icono de algo que está hecho directamente en 3D Experience, con lo cual pueden confluir diferentes CAD y tener acceso de un modo centralizado a toda la información, tanto a la estructura de producto, visualmente al producto, como a determinados
propiedades. Vemos que aquí jugamos a ocultar o visualizar diferentes áreas del producto, dando muchísimo juego este control de preview, este 3D Compose, para observar y poder navegar al punto que a mí me interese del archivo. Además, una vez que yo identifico un elemento, ahora vamos, por ejemplo, a volver a buscar cualquier subcomponente de este archivo. Una vez que lo tengo, simplemente tengo un control de profundidad de visualización. Aquí tengo la misma estructura ya a nivel de un subconjunto y vamos a empezar a obtener información y a jugar con los elementos de esta estructura. Lo pico y veis, con este deslizador puedo abrir el subconjunto del que cuelga o el subconjunto principal, es decir, accedo a diferentes niveles de un modo visual. Y este subconjunto lo que voy a hacer es duplicarlo. Le puedo poner un prefijo o un sufijo, pero podemos ir más a fondo. Yo lo puedo duplicar y si picamos en la duplicación avanzada, aparte de este prefijo o sufijo, me abre toda la estructura que cuelga de ese ensamblaje para que yo pueda llegar más allá. Pueda decidir de todos los elementos cuál quiero duplicar, cuál quiero reutilizar, cuál quiero excluir. De modo que si todos los excluimos, aquí los selecciono todos, los excluimos y solo duplicamos el primero, el subconjunto y esta pieza, que es el motor. Además, les puedo dar un título nuevo, puedo modificarles algo en su nombre, en su identificación, en sus propiedades, en definitiva en metadatos. En este caso estoy creando el motor de 125 y el conjunto donde va a alojar el motor de 125. Y directamente lo duplicamos. Con lo cual, aquí pasamos a ver en la Product Structure Editor cómo tenemos el ensamblaje Midframe Assembly y el ensamblaje copiado, que es el que hemos nombrado con el apellido de 125 caballos de potencia. Sigamos más allá. Una vez copiado, vamos al ensamblaje principal a crearle una nueva revisión. Así pues, al ensamblaje donde irá alojado, le creamos una nueva revisión. ¿Por qué? Porque esa revisión la vamos a dar tal como estaba, la vamos a archivar, vamos a poder acceder a ella posteriormente y vamos a crear una nueva donde vamos a seguir haciendo cambios. ¿Vale? En este caso el cambio va a ser insertarle todo el subconjunto del motor para 125 en vez del de 75, que es el que acabamos de revisionar. Una vez creada, veis que es la revisión B1 del Midframe Assembly, es el tercero de los artículos que cuelgan de esta estructura. Pues lo siguiente que hacemos ahora es deshacernos, sacar de este entorno la versión inicial del Midframe Assembly. Así pues, lo que hacemos ahora es que la revisión A1 de ese Midframe Assembly, de ese ensamblaje principal, lo que vamos a hacer es, vamos a sacarla de este entorno. Y esta revisión directamente la cerramos. Ya nos quedamos con el ensamblaje revisión, ahora nueva revisión y el subconjunto que hemos duplicado. Ahora lo siguiente es, en el ensamblaje que hemos generado, la nueva revisión, vamos a reemplazar el conjunto de 75 caballos de potencia con la herramienta reemplazar. Bien, reemplazamos por una existente, que es la que ya hemos creado. Directamente aquí nos va a pedir ubicarla o encontrarla por el nombre, en este caso. Pues le tecleamos parte del nombre del archivo y directamente le damos a buscar. De las dos opciones me quedo con la de 125, que es la que quiero colocar. Y a partir de ahí vemos como ya se ha colocado en nuestro ensamblaje, en nuestra última revisión.
Insisto, toda esta gestión, todo este control lo puede hacer un usuario que no tiene por qué tener acceso al CAD ni estar diseñando. Podemos ir avanzando en todo lo que es la evolución del proyecto, la planificación del mismo, sin importar desde dónde lo hacemos, con qué se está haciendo, es más, y sin estar haciéndolo. Bien, cerramos ya el ensamblaje y nos quedamos con el subconjunto en el cual tenemos la nueva versión de 125. Desde ahí lo siguiente que vamos a hacer es abrir el CAD, hacer la labor que haría un diseñador, puesto que este cambio, esta nueva opción, esta nueva alternativa se ha generado desde fuera del CAD. Por tanto, desde la misma 3D Experience vamos a abrir el CAD, si somos un usuario que tenemos acceso al CAD, y automáticamente desde 3D Experience hacemos la llamada a nuestro software de diseño, que aquí queda abierto en otra ventana. Es más, esto está tan integrado que podríamos abrirlo desde SolidWorks con esa tira de la derecha, pero también puedo arrastrar directamente el diseño desde 3D Experience, directamente el subconjunto, arrastrándolo, podemos conseguir abrirlo en SolidWorks. Una vez más, está todo integrado, pero con el añadido de que muchas de las tareas de gestión, de cómo se va a ir modificando nuestro diseño, lo puedo hacer desde fuera del CAD, no tengo por qué tener el CAD. Bueno, ahora ya sí, en este caso, un usuario sí recepciona ese modelo CAD, que ya viene con el nombre correcto y las propiedades correctas, pero no tengo la geometría correcta. Pues en este caso, para poner un motor más grande, hago un cambio muy simple, que es escalar el motor, para que visualmente, en este caso, tengo una escala de 1.4, con lo cual el motor visualmente ya es más grande. Vamos a suponer que esa modificación es el motor de la potencia superior, que era objeto, en este caso, de la modificación. Cambio hecho, cambio salvado. Lo vamos a guardar en 3D Experience, de modo que desde ahí podemos automáticamente decir dónde queremos que se ubique, dónde queremos que se guarde, y directamente pasa a ser un archivo más de 3D Experience. Por tanto, ya hemos acabado las tareas de CAD y podemos volver al escenario en el cual tenemos nuestra estructura de árbol, nuestra estructura de producto. Ahí verificamos que ya tenemos el ensamblaje actualizado con la geometría de 125, con lo cual, insisto, se puede gestionar todos esos cambios, todas esas modificaciones y verlas desde la plataforma, desde cualquier ubicación, desde cualquier dispositivo y sin importar con qué CAD se haya generado. Bueno, pues lo siguiente, una vez que lo tengo, pues vamos a proceder a otra herramienta muy útil, que es la de poder chequear esos cambios en que ha consistido. Y eso lo podemos hacer con otra utilidad, que es la herramienta comparar. Con esta herramienta chequeamos los cambios entre el nuevo subconjunto, la nueva geometría y la anterior. Aquí la tenemos, pudiendo hacer una comparación gráfica en la que con diferentes colores se marquen las caras o la geometría de un componente y las caras o la geometría de otro. Aquí vemos comparaciones entre el naranja y el azul. En este caso, como lo que hemos hecho es escalarlo, pues el azul envuelve prácticamente toda la geometría naranja. Pero podemos ocultar una en detrimento de otra, medir, seccionar y obtener diferentes tipos de información. Bien, pues ya tenemos actualizado nuestro ensamblaje con nuestra geometría correcta, llamándose como se llama, ubicada en la estructura de producto correcta, en el subconjunto correcto, dentro del subconjunto principal. Y lo siguiente que hacemos ya es jugar con los estados de madurez, que no es más que venir a los componentes que nosotros queramos y los pasamos de en curso a emitido. Así pues, una vez más, desde el mismo interfaz, desde el mismo entorno, desde cualquier dispositivo,
Podemos incluso aprobar o validar estas situaciones cambiando a un estado protegido determinados subconjuntos, pudiendo gestionar todo ese estado de madurez de nuestros diseños. Insisto, desde cualquier dispositivo, desde una situación, digamos, incluso externa, ajena a las herramientas con las cuales se ha modelado. Por lo que ya tenemos nuestros cambios hechos, nuestros cambios validados, desde el punto de vista de geometría, desde el punto de vista de revisiones y ahora desde el punto de vista de estados de madurez. De este modo ya cualquier actor de nuestro proyecto, con los permisos adecuados, puede acceder, visualizar, chequear el modelo y comprobar que los cambios están implementados. De este modo hemos visto cómo se organiza, modifica y gestiona la arquitectura de producto en la plataforma, de un modo único y claro para todos los actores que participan en el proyecto. Hemos visto cómo un modelo cargado en la plataforma, que ya está cargado en la plataforma, se tiene acceso a su estructura, a propiedades para consulta e incluso para modificación. Hemos visto la flexibilidad de trabajo para personas, para perfiles fuera de lo que es el CAD, pudiendo copiar, renombrar, reemplazar sus conjuntos, componentes, modificando incluso atributos y propiedades. Cargando luego la última de las soluciones, actualizando toda la información para los actores del proyecto. Y todo ello además con la trazabilidad de versiones y unificado en la nube. Como resumen de 3D Product Architect podríamos rescatar los beneficios, como es la reducción de errores tempranos y alineación global desde el inicio, la agilidad en lanzamientos y reducción de costes, la eliminación de silos o áreas estancas de información y mejor colaboración entre todos, y por supuesto la validación temprana y reducción de cambios tardíos. Vamos a presentar ahora a continuación el rol Product Release Engineer. Haciendo por tanto un planteamiento análogo para el siguiente rol, para el Product Release Engineer, podemos comenzar identificando unos problemas. Bueno, deberemos de afrontar el problema de la confusión sobre versiones y revisiones, liberación prematura de diseños incompletos, el poder jugar con los estados de madurez y dejar un estado incompleto como libre para poder ser modificado. Procesos de aprobación manuales y lentos. Y como cuarto problema, la falta de trazabilidad en cambios de ingeniería. La famosa Engineering Change Notification, o notificación de cambios de ingeniería. Bueno, por entrar un poquito más en detalle sobre la confusión en lo relativo a versiones y revisiones, deberemos de abordar el reto de asegurar que todos trabajen sobre la última versión válida. Ello implica la capacidad de tener la gestión estructurada para revisiones y estados de madurez. Por tanto, el beneficio a obtener es claro, una total trazabilidad y reducción de errores en producción. Sobre el problema de la liberación prematura de diseños incompletos, el lanzamiento prematuro de diseños incompletos, bueno, pues tendremos como reto evitar que la información no validada llegue a fabricación. La capacidad de tener el control sobre los estados de madurez y flujos de aprobación. Y por último, el beneficio es claro, la calidad asegurada en la información que llega a fabricación, que llega a planta. Otro de los problemas, procesos de aprobación manuales y lentos. ¿Cuál es el reto ante ese problema? Pues nos enfrentamos a validaciones poco claras, dispersas en documentos, en correo, no encontramos quién lo aprobó, por qué medio. Bueno,
si tenemos la capacidad de una gobernanza colaborativa unificada y en la nube, donde podamos tener un acceso a registros digitales de aprobación, inmediatamente conseguiremos el beneficio de tener los procesos más rápidos, transparentes, auditables y controlados. Respecto al problema de la falta de trazabilidad en cambios de ingeniería, no hay control sobre los cambios, sobre las mejoras. Tendríamos como reto que documentar qué cambió, por qué, con qué impacto, quién lo hace, quién lo solicita, quién lo aprueba, etcétera, etcétera. Bueno, pues ante esto tenemos una capacidad fundamental, que es una gestión integrada de órdenes de cambio vinculadas a producto. El beneficio también es automático e inmediato. Control de impacto de cambios y cumplimiento normativo. Vamos a entrar a ver en detalle algunas de estas capacidades de Product Release Engineer. Vamos a mostrar ahora el Product Release Engineer. Basta con buscar aquí en la ayuda, buscar el rol y además nos mostrará, una vez buscado el rol, las apps que lo componen, que aquí las tenemos. Entraremos en detalle del Product Release Engineer. Veamos ahora más opciones, más alternativas que Product Release Engineer nos permite a la hora de gestionar nuestros listados, en definitiva a la hora de gestionar toda la información que tenemos de nuestros proyectos. En esta interfaz único y desde cualquier dispositivo, como veis, tenemos toda la información de nuestro diseño establecida en esta serie de columnas donde tenemos información, el descriptivo, podemos desglosar para ver qué cuelga dentro de algunos subconjuntos, tenemos la información del código o Enterprise Item Number, las revisiones, el estado de madurez, tenemos toda la información en este formato de todos los elementos que compondrán nuestro diseño, de un modo muy intuitivo y en una única pantalla. A partir de aquí podemos empezar a trabajar sobre la información. Si nos vamos a alguno de los elementos, navegando por este árbol, nos vamos a un único componente, vamos a pedirle que obtengamos una información adicional. Y ahí accedemos a esta tira que se nos abre en la parte de la derecha, y ahí tenemos una serie de pestañitas con una serie de información. Primero las propiedades o los atributos. De modo que si nosotros picamos sobre esa opción de propiedades, tenemos todo acceso a todas las propiedades que tiene ese diseño. Es más, si picamos en el icono de nuestro lápiz, podemos además editarlas, siempre que tengamos permiso. Podemos añadir cambios en el título, comentario de revisión, podemos añadir cualquier modificación a todas las propiedades, todos los atributos que acompañan a nuestro diseño, de un modo muy sencillo, sin tener que hacerlo desde dentro de la herramienta de CAD. Navegando por estas pestañas tenemos otra serie de información o de capacidades, como puede ser, por ejemplo, la de añadir algún tipo de archivo a nuestro diseño. Ese elemento lo que nos permite añadir un documento, pudiera ser un certificado de características, una justificación de un cambio, unas especificaciones de un diseño, un manual de uso. En definitiva, podemos añadir a nuestros diseños una serie de documentación adicional de modo muy simple y acompañarán, por tanto, siempre a ese diseño. Más cosas que podemos revisar. Podemos añadir material. Desde ahí podemos aplicar material principal o material de envolturas. Si aplicamos material principal, al darle a aplicar, nos conecta con la base de datos de materiales, con los materiales que el sistema identifica, para que yo desde ahí pueda, de un modo muy simple, marcar el material que a mí me interesa y guardar y aceptar, incluyendo ese cambio. Con lo cual, también desde aquí le podemos hacer cambios de material a cualquiera de los elementos que a mí me interese dentro de lo que es la estructura de mi diseño.
quedando ya guardado de un modo muy sencillo. ¿Qué más podemos verificar? Bueno, pues podemos en este caso, pasemos a revisar, en este caso, como digo, la información de lo que se llama el Enterprise Item Number o el número de elementos. ¿Vale? Aquí veis que algunos están asociados, algunos no están asociados y es tan simple como venirnos sobre el elemento en cuestión al cual yo quiera codificarlo y directamente desde ahí lanzamos la generación del codificador. Si damos a esta flechita nos lleva a las posibles opciones de codificador. En este caso tenemos una que es la nuestra, en la que lo que hace es aplicar un código de 7 dígitos, un contador, seguido de la palabra origen. Si aplicamos, este es el código que nos va a lanzar y si lo definimos y lo damos por bueno, vemos cómo ha quedado codificada nuestra pieza. Lanza el contador. ¿Veis? Es muy simple, basta con ponernos sobre el elemento, sobre la columna y directamente asociar el Enterprise Item Number. Otra capacidad interesante es la posibilidad de desligar la IBOM, la lista de materiales de ingeniería, de la lista de materiales que genera un CAD. Por tanto, yo desde aquí, desde este entorno, podré agregar de un modo muy simple, simplemente haciendo aquí en este signo más, un elemento nuevo. Un nuevo producto, asignarle un nombre o dejar que lo nombre automáticamente, a posteriori lo podremos renombrar, en la que digo la extensión, el tipo de elemento que es, y directamente desde aquí se añade al árbol sin tener que hacerlo desde el CAD. Ya tenemos nuestro elemento y a partir de ahí vamos a verificar sus propiedades con la información tal y como hemos visto antes, en la cual, por ejemplo, yo le voy a añadir propiedades. Tened en cuenta que no he añadido propiedades como el material o similares porque no es algo modelado, en este caso es adhesivo simplemente. Le añado unos atributos, le añado un Enterprise Item Number, con lo cual ya queda definido con las propiedades que a mí me interesa. Veis como de este modo tan simple queda agregado este nuevo artículo, no tiene geometría, pero tiene propiedades, tiene codificación, e incluso lo vamos a integrar con el ciclo de madurez del producto como todo el resto de elementos. Simplemente nos posamos sobre nuestro elemento, que está en este caso al final del todo, y desde ahí, picando ahí, se nos aparece el flujo de estados de madurez. Simplemente pulsamos que vaya a emitir y ya estará en el estado de madurez correcto. Lo mismo lo podemos lanzar parcialmente desde subconjuntos, como estamos haciendo aquí, picando que estén todos los elementos que van incluidos, o directamente lo podremos lanzar desde arriba del todo del ensamblaje principal, en la cual podemos cargar directamente el flujo, el estado al que queremos ir, al que queremos acceder, o que cargue directamente el flujo de estados de madurez. Con lo cual lo podemos hacer también desde elemento por elemento, desde sus conjuntos, de modo intermedio, o directamente desde arriba, desde el árbol total, para pasar todo el proyecto, haciendo el trabajo lo más sencillo y lo más simple posible. Por tanto, haciendo un breve repaso, hemos conseguido obtener la información, ver, acceder a las propiedades, a todos los atributos, añadirlos o modificarlos, agregar elementos incluso sin estar modelados, añadirle sus propiedades, su codificación, verificar estados de madurez, gestionar estados de madurez de modo individual o colectivo. Bueno, pues el último paso que nos queda es obtener nuestra EBOM. Vamos a verlo. Desde este iconito, bajamos abajo, esta flechita A, exportar. Y en exportar podemos obtener todas las opciones, si queremos solo la hoja de producto, que incluya elementos, el tipo de vista que quiero, por el que se rija, e incluso el nombre de la BOM, le puedo modificar el nombre. Y a partir de ahí puedo tener una vista preliminar, donde se ven las columnas que van a figurar, y directamente lo que puedo por tanto, es decir, que haga una exportación. Darle a exportar, y el sistema empezará a generar lo que es nuestra BOM en CSV.
Una vez que tengamos el archivo, pues cualquier compañero, cualquier otro área de la empresa podrá abrir ese CSV en su Excel, teniendo toda la información relativa a nuestra EBON. Bueno, como veis, este Product Release Engineer, desde el App Engineer Release, nos permite acceder a mucha información óptima para poder hacer el trabajo de la generación de listados y de EBON de un modo muy simple e intuitivo. Por tanto, en Product Release Engineer hemos visto cómo se gestiona la madurez, el ciclo de madurez, incluyendo revisiones y validación de producto, incluyendo nuestros diseños en estos flujos en los cuales se protege, se alternan estados donde la documentación es editable y no editable para proteger, para distinguir determinadas fases de la evolución de nuestro proyecto que debe ser distinguida del resto. De igual modo, hemos verificado la consistencia de las EBON para poder, sin tener que estar sujetos a la información del CAD, para poder de un modo muy sencillo generar nuestras EBON, nuestras listas de fabricación, para que esa información fluya en el discurrir de nuestro proyecto. Así, a modo de resumen, podíamos mostrar los beneficios de Product Release Engineer, entre los que podemos citar la trazabilidad total y reducción de errores en producción, la calidad asegurada en la información que llega a planta, obtener procesos más rápidos, transparentes y auditables, y el control de impacto de cambios y cumplimiento normativo. Como cierre de estas capacidades podríamos ver los beneficios que ambos roles de modo conjunto aportan. Podríamos decir, a modo de resumen, 3D Product Architect define el qué del producto, mientras que el Product Release Engineer asegura el cuándo y el cómo llega a producción. Juntos crean un proceso completo, digital, trazable, desde la concepción hasta la liberación final. Para cierre, los beneficios conjuntos del 3D Product Architect y del Product Release Engineer podrían ser una reducción máxima de errores, una alineación entre ingeniería y fabricación, una velocidad y agilidad a la hora de hacer el trabajo de modo conjunto, un mejor control de variantes complejas y la escalabilidad de la organización. La organización vaya escalando todo, colocando toda la información en el mismo entorno y disponiendo todos los actores del proyecto de la misma información. Bueno, pues hasta aquí vuelvo un poco a conectar la cámara para hacer la despedida un poquito más personal. Bueno, pues espero que os haya sido de interés y bueno, por mi parte, aquí tenéis un poco, una vez más, nuestro contacto. Os invito también a que podáis entrar a nuestro canal de YouTube, donde encontraréis también bastante información. Os invito a suscribiros. Y por mi parte, lo único que me queda es daros las gracias por vuestro tiempo. Y bueno, y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias.